Inside Crime es una organización muy importante. Voy a retomar lo que ellos mismos dicen respecto a quiénes son los que participan de este centro de pensamiento y un medio de comunicación sin ánimo de lucro que busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe mediante la publicación constante de informes, análisis, investigaciones y sugerencias de políticas sobre cómo abordar los múltiples desafíos que estas problemáticas presentan. Inside Crime menciona que fusiona el periodismo de investigación con el rigor académico, construyendo su análisis a partir de una extensa investigación de campo que implica hablar con todos los actores legales e ilegales, además del trabajo publicado en el sitio web que tienen ellos, que es muy bueno. Pueden buscarlos en el sitio web, en Inside Crime, en su página web. La organización trabaja con una red de expertos y aliados en la región para brindar análisis de riesgos, diagnósticos y oportunidades para una intervención positiva. Y hacen una revisión de lo que hacen. Al final de cuentas, ellos promueven ampliamente la investigación, el debate, realizan congresos, seminarios, talleres, hacen muchas cosas para que estos temas estén a flor de piel en los debates fundamentales en toda esta región del mundo. Así que, pues tienen colaboración en diferentes medios de comunicación, en revistas académicas, en informes, en fin, presentan cosas muy relevantes. Y yo le aprecio mucho que esté aquí alguien de este equipo. Le mandamos un saludo a Steven Dudley, que es cofundador de este espacio. Le mandamos un saludo a Steven. Y le aprecio mucho a Victoria Dittmar, que es investigadora de este muy importante espacio. Buscamos a Victoria para escuchar lo que están viendo, lo que están observando respecto a México, a Estados Unidos, al tema de la criminalidad, ahora que se ha abierto la puerta al tema de la narcopolítica. No es que no la hayamos observado, visto e informado en años anteriores, pero no habíamos visto que desde Estados Unidos se acuse a 10 figuras, funcionarios y exfuncionarios de la política sinaloense, empezando por su gobernador en funciones, ahora en licencia, pero cuando fue acusado, pues estaba en funciones Rubén Rocha Moya y otras cosas. Hemos hablado esta mañana con Steven Fisher y con Adela Navarro sobre las últimas informaciones respecto a otros 2 gobernadores y la pregunta abierta de qué viene en camino. Gracias, Victoria, por estar aquí. Victoria Dittmar, bienvenida al programa. Saludos desde México. ¿Cómo estás? Hola Carmen, muy bien, muchas gracias por el espacio. Al contrario, ¿qué están viendo ustedes desde Inside Crime? Estamos hablando de muchos elementos a la mesa. ¿Qué están observando ustedes desde allá? Sí, claro, pues a ver, estamos yo creo frente a un nuevo escenario en la relación con Estados Unidos, no solo México, ¿no? Nosotros, como mencionabas, cubrimos toda América Latina y obviamente en todos los países de la región vemos que el combate al narcotráfico, al crimen organizado, siempre ha estado dictado por la estrategia de Estados Unidos, ¿no? En parte también porque los recursos, las capacitaciones en su mayoría vienen de allá, ¿no? Pero ahora con el gobierno de Trump, eso es lo que empezamos a ver desde que entró al poder, es que ya la relación con toda la región se vuelve mucho más transaccional, ¿no? Y sí empieza a haber una división entre quiénes son los gobiernos alineados, más afines, ¿no? Y quiénes son más resistentes. Y en el caso de México, lo que hemos visto es pues una relación tensa, ¿no? Que parece que pues sí hay esta colaboración, se ha repetido muchas veces, pero donde hay exigencias de parte del gobierno de Estados Unidos, muchas veces bajo amenazas, ¿no? Primero bajo amenaza de aranceles, luego de intervención incluso militar, y que pues el gobierno mexicano complacía, ¿no? Y vimos una superoperación en la frontera, la entrega de casi 100 prisioneros mexicanos hacia Estados Unidos. Y nosotros nos preguntábamos como, ok, esta estrategia de Claudia Sheinbaum pues está apaciguando a Donald Trump hasta cierto punto, pero es muy costosa, ¿no? Implica muchos recursos, entonces, ¿hasta dónde se puede estirar esta liga? Y parece que ahora que entra este tema de los políticos, que como mencionabas, pues claro que no es un tema nuevo. Hemos visto casos de exgobernadores también procesados en Estados Unidos. Obviamente tuvimos el caso de Genaro García Luna, pero estos ya son personas en funciones, ¿no? Y que además pues son parte del mismo partido en el poder.
Entonces parece que aquí es donde la liga ya empieza quizás como a quebrarse, ¿no? Aquí es donde empieza a haber ya más resistencia. Entonces eso es lo que nos parece interesante, ¿no? Esto se va a seguir estirando más, se va a seguir complaciendo lo que está exigiendo Estados Unidos, o aquí ya se va a poner un límite, ¿no? Esta es como la gran complejidad. Totalmente de acuerdo. Dentro de los trabajos que ustedes publican, hay, bueno, todos son muy importantes y muy buenos, pero me detengo en uno que pudimos revisar de tu colega Stella Horrell, que publicó el 26 de mayo apenas en la página de ustedes, que se llama Los principales casos de funcionarios mexicanos ligados al crimen organizado. Y ahí Estela hace el recuento, ¿no? Los casos que se han conocido, y ya que los leemos completos, ahí está efectivamente, como tú dices, Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Eugenio Hernández de Tamaulipas, Genaro García Luna, el secretario, está Salvador Cienfuegos, que bueno, pues se iba a procesar en Estados Unidos, pero se devolvió a México en algo totalmente rocambolesco, que por cierto acaba de sacar AMLO su carta en donde el expresidente pues dice que fue fabricado el caso de Salvador Cienfuegos. Está el caso de Javier Duarte de Veracruz, el de Edgar Beitia en Nayarit, el de Hernán Bermúdez Requena de Tabasco, que está procesado acá, el de Cabeza de Vaca, que está acusado por parte del gobierno, bueno, la Fiscalía de México, el caso obviamente de Rubén Rocha Moya, en fin, la lista de políticos que están siendo acusados de diferentes maneras y en diferentes circunstancias no es cortita. Sí, y digo, y esta lista tampoco es exhaustiva, ¿no? Tampoco es Intentamos exhaustiva. como pararla en 10, ¿no? Para no hacer una lista gigante, pero sí, correcto. O sea, y estos son los casos que conocemos. También creo que es importante, pues, tener en cuenta que creo que son la minoría los casos que llegan al final a un tribunal, ¿no? Y también ahora lo vemos incluso en las estrategias del mismo gobierno mexicano, ¿no? Con la operación Enjambre, que se ha enfocado en varios municipios, sobre todo del centro del país, donde vemos redes criminales que involucran alcaldes, sobre todo, pero donde también son parte, ¿no? De estas estructuras criminales y donde vemos lo que se conoce como gobernanza criminal, ¿no? Donde no son solo casos de corrupción, es decir, no es solo un político recibe financiamiento a cambio de hacerse la vista gorda, de mirar para otro lado, sino que es una relación simbiótica en donde se utiliza varios componentes del Estado para no solo proteger, sino también para facilitar actividades criminales, y al mismo tiempo beneficiarse, ¿no? En el caso de Rubén Rocha Moya, digo, siguen siendo acusaciones que se tienen que probar pues en un tribunal, pero se hablaba incluso pues de utilizar a los chapitos en este caso para intimidar a opositores políticos, ¿no? Durante el proceso electoral, ¿no? Que también fue algo que se reportó bastante por periodistas en Sinaloa. Entonces ya es una relación que va mucho más allá de corrupción, ¿no? Claro que existe la corrupción, pero también va pues este estilo de gobernanza en la que no es solo el Estado ofreciendo la gobernanza, sino es el Estado junto con el crimen organizado, utilizando y beneficiándose del Estado y de las economías criminales que manejan los diversos grupos. Ni más ni menos, pues estamos en este panorama. Ciertamente es una lista larga de las figuras vinculadas a la política que han sido investigados o acusados en los últimos años, pero estamos, Victoria Dittmar, te pregunto, en un momento distinto, porque no había habido acusaciones directas desde Estados Unidos a funcionarios en activo, digamos así, a los que llaman narcopolíticos, en pocas palabras. El caso de Rocha Moya es un punto de quiebre. Lo demás lo hemos seguido de cerca con exgobernadores y con figuras que están ahí, pero en este momento estamos hablando de un punto distinto en donde se trata de figuras en activo de la política mexicana. Sí, totalmente. Y creo que muchos lo hemos visto como que se está abriendo una caja de Pandora, ¿no? Porque, bueno, hablábamos hace rato de que hay rumores o incluso, bueno, ya reportajes periodísticos de que no termina en Rocha Moya, ¿no? Que hay más personas en la lista. Ya desde que entró Donald Trump, pues también tanto funcionarios estadounidenses como varios reporteros han hablado, ¿no? Que existe intención de parte de los fiscales estadounidenses de ir tras más figuras de la política, ¿no? Entonces, obviamente la posición de la presidenta es complejísima porque o sea, la mayoría de los casos en Estados Unidos, si es que la persona finalmente se presenta ante las autoridades, muchas veces terminan en cooperación, ¿no? Para bajar las penas, las sentencias. Entonces, entregar a alguien como Rocha Moya, pues también implicaría que quizás colaboren en los casos en contra de otros funcionarios, ¿no? Que obviamente si
si te niegas a enviarlo, estás mandando un mensaje de que estás protegiendo estas estructuras criminales, pero también hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Y yo creo que de parte de Estados Unidos lo que estamos viendo es que no termina en Rochamoya, ¿no? O sea, esto va a seguir siendo parte de la estrategia de presionar al gobierno mexicano y la lista pues parece que es aún más grande. Ni más ni menos, pues eso es lo que apunta la información que se tiene disponible. Victoria Dittmar, no sabemos si dará para una suerte de maxiproceso, como se conoce estos procesos judiciales que acaban involucrando a centenares de personas, como ha ocurrido en Italia, como ha ocurrido en otros lugares donde los maxiprocesos jalan una hebra y acaban siendo cosas enormes. Claro, sí, eso sería interesantísimo. Digo, creo que ahorita todavía estamos muy al inicio, ¿no? Sí. De esto, por ejemplo, en el caso, pues, de Durazo y de Américo Villarreal, no hemos visto ni siquiera el indictment, ¿no? O sea, ahora tenemos la información que reporta el Los Angeles Times. Y de nuevo, tenemos sospecha de muchos otros que podrían estar en la mira de Estados Unidos, también se ha reportado bastante. Y pues sí, o sea, también se especula, ¿no? Que si va cayendo uno o se va entregando uno, un poco va a ser como un efecto dominó, ¿no? Y ya tenemos a dos personas, parte del indictment, de la acusación de Rocha Moya, que ya se entregaron a las autoridades, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues va a ser interesante ver qué mencionan, ¿no? Y qué información le dan a las autoridades estadounidenses y a partir de ahí, qué otros casos siguen. Victoria Dittmar, dos que se entregaron, pero no cualquiera dos. Estamos hablando de un militar, un Correcto. general en retiro que se ha entregado, que acaba de tener su audiencia en Nueva York, el general Mérida Sánchez, y el hombre que era encargado de las finanzas del estado de Sinaloa. No cualquier cosa lo que tiene ya Estados Unidos con ellos. Claro, y también si uno lee la acusación, son gravísimas pues lo que se alega en lo que participaron estas personas, ¿no? Sobre todo de parte de la Secretaría de Seguridad, se habla incluso de proveer armas, se habla de dar el pitazo, ¿no? Cuando había un operativo federal en contra de laboratorios, por Es que ejemplo. sí, porque sí, perdón que te interrumpí, Victoria, pero es que es un punto importantísimo. Ese general Sí. que participó como secretario de Seguridad Pública de un estado de del país, pues participó en las sesiones de alto nivel del Estado mexicano para diseñar estrategias contra el crimen organizado, y que esa información la haya compartido con los criminales como se le acusa, pues es gravísimo, y más grave aún tratándose de un militar. Sí, claro. Y también, de nuevo, no es solo un tema de corrupción, ¿no? De beneficios. Claro que según la acusación se beneficiaron económicamente, pero también es incluso permitir que siguieran operando y que siguieran ocurriendo estas operaciones de narcotráfico. Se habla también, por ejemplo, de permitir el paso, ¿no? De drogas, de incluso cobrarle impuestos a organizaciones criminales que no eran los Chapitos, ¿no? Sino otras organizaciones en Sinaloa, para que fuera más difícil para ellos operar y más fácil para los Chapitos, ¿no? O sea, se habla de todo un esquema de, como mencionaba, ¿no? De facilitación de actividades criminales que, como mencionas, por el rango, por el tipo de información a la que tenía acceso, de ser ciertas estas acusaciones, pues sí es algo gravísimo. Gravísimo, sin la menor duda. Pues seguiremos hablando, Victoria Dittmar. Te aprecio muchísimo que nos hayas permitido escucharte. Seguiremos en contacto. Un abrazo para ti, para tu equipo, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Hasta Igualmente, luego. gracias a Inside Crime con esta información que están haciendo cotidianamente. Es un espacio muy relevante, como dijimos hace un momento, que combina el periodismo de investigación con el rigor académico y lo que son sus expertos analizando, investigando estos temas en América Latina y el Caribe. Estamos a las 10:01 en el tiempo del centro de México. Tenemos más.